Al darse a conocer la entrevista a Díaz-Crillman, se creó una agitación en todo el país. De 1910 a 1917, cuando se proclamó una nueva constitución, fueron años de luchas encontradas que se pueden dividir en dos etapas. La primera, la revolución social de Francisco I. Madero como jefe enarbolado por el Plan de San Luis, y la segunda etapa, en la que será encabezada por Venustiano Carranza, con el Plan de Guadalupe, en el que no solo se desconoce a Victoriano Huerta como usurpador del poder, sino también la acusación de la Iglesia para conspirar en contra de Madero y el marcado anticlericalismo que se manifestará en el Constituyente de 1916 y la redacción de la Constitución de 1917. Francisco I. Madero, rico hacendado de Parras, Coahuila, recorrió el país como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1910. Previamente había escrito la Sucesión Presidencial de 1910, argumentando los problemas de México. Es apresado y en su aprisionamiento conoce a Ramón López Velarde, poeta católico con el que escribe el Plan de San Luis. Madero evade la vigilancia y huye a Estados Unidos. Logra regresar al país y con el apoyo de Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte y el levantamiento de Emiliano Zapata en el sur, la revolución tomó fuerza. Tanto así que se logra derrotar a Porfirio Díaz, provocando finalmente su renuncia y exilio como parte de la firma de los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. Madero entró triunfante a la Ciudad de México y es electo presidente constitucional el 6 de noviembre de 1911. Las fuerzas del antiguo régimen, hacendados, empresarios, ejército y extranjeros, confabularon contra un gobierno débil. La coyuntura ideal para destruir a Madero fue el cuartelazo de 9 de febrero de 1913. Durante el periodo de la Revolución Maderista, la Iglesia mantuvo y potenció su presencia, aprovechando el desarrollo logrado en el periodo porfirista, adquiriendo un matiz de participación política. La semilla sembrada por la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII seguía dando frutos. A raíz de la entrevista a Díaz-Crillman, los católicos se decidieron por una participación política. A finales del verano de 1909 se organizó el Círculo Católico Nacional. Este sería la estructura inicial sobre la que se formaría el Partido Católico Nacional, fundado el 5 de mayo de 1911, cuyo programa se proponía ejercitar, dentro de las instituciones existentes, el derecho de exigir la reforma de la legalidad sobre la base constitucional de la libertad religiosa y conseguir la libertad de enseñanza, la efectividad del sufragio, la inamovilidad del Poder Judicial, la aplicación a los problemas sociales de las soluciones que suministra el cristianismo y la fundación, desarrollo y fomento de las instituciones de crédito para la agricultura y comercio en pequeño, y adoptando como lema Dios, patria y libertad. Arrastrado por la caída de Madero, el Partido Católico Nacional tuvo una breve existencia en el campo político. Sin embargo, su tiempo estuvo marcado por iniciativas sociales a favor de los obreros y de los campesinos.
Tanto el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez como el golpe de estado de Huerta fueron condenados por el obispo de Morelia, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, y tanto la Iglesia como el Partido Católico Nacional se mantuvieron a distancia de aquel, a quien llamaban usurpador, aunque no todos, lo que ocasionó, en cierta manera, la acusación de Venustiano Carranza de la implicación de la Iglesia en la usurpación de Victoriano Huerta. Con estos acontecimientos no terminaba la revolución, más bien se iniciaba una segunda etapa, donde la Iglesia de nuevo se vería hostigada, preparándole un camino de martirio. Con la muerte de Madero y el comienzo del movimiento revolucionario en el norte con Carranza, Obregón y Villa, se inicia una nueva etapa revolucionaria, la lucha constitucionalista, de marcado sabor anticatólico, que culminará con la Constitución de 1917, conteniendo leyes totalmente hostiles hacia la religión católica. Decidido a combatir por el orden constitucional, Venustiano Carranza organiza un pequeño ejército. El 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, se firmó el plan del mismo nombre, que básicamente contiene el desconocimiento del general Victoriano Huerta como presidente del país. Al plan de Guadalupe se unió Francisco Villa, y con Álvaro Obregón destacaron como estrategas, a pesar de no haber hecho estudios militares. La revolución se extendió y el ejército federal era cada vez más incapaz de contener el torbellino. Hacen su aparición los intereses obreros y agrarios. Hay muchos prejuicios que destruir, ignorancias radicales e intereses opuestos que vencer, y más que nada, nobles doctrinas que predicar. La lucha armada del sur reconocía a Emiliano Zapata como jefe supremo. El plan de Ayala era poderoso imán que atraía a millares de campesinos. El 21 de abril, a bordo de 19 buques de guerra, los marines de los Estados Unidos tomaron el puerto de Veracruz en apoyo a Carranza. Cada día la presencia revolucionaria crecía en todo el país. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta presenta su renuncia a la presidencia, abandonando el territorio nacional. El 15 de agosto de 1914, entró a la Ciudad de México el general Álvaro Obregón y 5 días después llegó a la capital el primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza. Las acciones violentas contra el clero, los religiosos y la iglesia no se hicieron esperar, como había prometido Carranza en las adiciones al Plan de Guadalupe. Las leyes de reforma despertaron. Los sacerdotes y religiosos extranjeros fueron expulsados y con ellos numerosos mexicanos, obispos, obligados a exiliarse, sea en Estados Unidos o Cuba. Reglamentación del número de sacerdotes en las poblaciones y la celebración del culto. Ejecución de sacerdotes arbitrariamente. El caso de las religiosas fue más dramático, porque muchas de ellas fueron violadas y engendraron hijos de ese estupro. Las iglesias fueron expropiadas y convertidas en refectorios, almacenes, cuarteles, caballerizas. Los objetos de culto, vasos sagrados, imágenes, vestiduras, fueron objeto de escarnio y sacrilegio. Fue muy común la quema de confesionarios, encarcelamiento y fusilamiento de imágenes religiosas. En la ciudad de Mérida, Yucatán, fue reducido a prisión el Cristo de las Ampollas, venerada imagen del pueblo católico yucateco. Esta acumulación de imágenes dantescas de un odio feroz contra la religión laceraba lo más profundo del mexicano. Era el asombro, la impotencia, era una pesadilla de la cual se quería despertar. Sus liberadores eran al mismo tiempo sus agresores en sus creencias, en su fe. Muchas serán las actividades previas del constituyente de 1916 que dejarán ver algunos movimientos anticlericales.
ya sea el Pacto de Torreón, donde se culpabiliza a la Iglesia Católica por apoyar al usurpador Victoriano Huerta. También la Casa del Obrero Mundial y algunos grupos de trabajadores se van a adherir al Plan de Guadalupe. La publicación de una lista de 10 puntos donde se habla del encarcelamiento de los pastores, expulsión de los religiosos, expulsión de monjas, confiscación de bienes eclesiásticos, profanación y clausura de templos católicos, supresión de toda enseñanza religiosa. También se suprime la prensa independiente católica, la activa propaganda del socialismo más radical, la prohibición de la confesión y también reducir a escombros económicos la Iglesia Católica. Misma forma, pero en enero de 1916 se realiza el primer Congreso Feminista con una clara actitud anticatólica. Retornando Carranza a la capital del país, después de recorrer triunfalmente 2 estados, decenas de ciudades y cientos de poblados, acompañado de su comitiva, convoca al Congreso Constituyente. Este debía representar a la nación y elaborar una nueva constitución. Se dictan los preliminares para su formación. En él se incluyen figuras hostiles a la religión católica, de tal modo que las sesiones para la elaboración de la nueva ley suprema están cargadas de frases y acusaciones contra la fe y la religión. El debate más largo del Congreso Constituyente fue el artículo tercero constitucional, en el que se eliminaba al clero en la educación. Hubo una cantidad enorme en la que muchos postularon lo equivocado que sería permitirle a la Iglesia Católica tuviera la posibilidad de tener instrucción. Otros consideraron que las libertades se tienen que defender y que optar por una educación religiosa o una educación no religiosa es parte de las libertades que debería de conceder la Constitución. Sin embargo, lo que sí se dictaminó y fue parte del proyecto carrancista es que habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos. La comisión del dictamen presentó lo siguiente: habrá libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. La conclusión, como se dijo al principio, es la eliminación del clero en la educación. Otro de los artículos que tendrá un acalorado debate será el artículo quinto, ya que en el proyecto de Carranza decía: la ley no reconoce órdenes monásticas, cambiada el 12 de diciembre por la ley no permite, y posteriormente para el 19 de diciembre se corrige la redacción de la siguiente forma: la ley no tolera órdenes monásticas. Tras breve debate entre Lizardi y Mújica sobre la redacción, no permite en vez de no reconoce, es votado por el Congreso el 23 de enero de 1917 y aprobado por unanimidad. Por lo tanto, el Estado, en la Constitución de 1917, no reconoce órdenes monásticas. En el artículo 24 se debate sobre las actividades de los sacerdotes, el hecho de impartir confesión auricular, que solamente sean ciudadanos mexicanos por nacimiento los que puedan profesar el ejercicio del sacerdocio. Incluso se va a debatir sobre el matrimonio de los sacerdotes. También se habla sobre las cuestiones de su vida privada para evitar, como dice el texto, que un sacerdote sea un sátiro suelto en el seno de la sociedad. Estas cuestiones tenderán mucho al debate sobre la libertad, es decir, ir en contra de la vida íntima o pública del sacerdocio
tiene que ver con los debates de la libertad de conciencia. Es obrar contra la libertad de conciencia y muchos debatientes protestaron solemnemente contra todo ataque a la libertad de conciencia. También incluso se debate sobre que debiese existir y debiese fundarse una verdadera iglesia mexicana para que se aleje de la autoridad supeditada, como dice la lectura, del príncipe de Roma, en este caso del Papa. El resultado final es que se queda desplazada la propuesta sobre la confesión auricular y el matrimonio civil del clero. Para el artículo 27 se esperaba que existiera un intenso debate, pues de él emanaban los esfuerzos y los fundamentos sobre los cuales debería descansar todo el sistema de los derechos que pueden tenerse a la propiedad privada, el derecho a la tierra. Sin embargo, recibió una atención todavía menos seria. Incluso se le pedía a los oradores permanecer despiertos, pues daba la impresión de que la gran mayoría estaban listos para votar sin explicaciones ni discursos. Sobre los asuntos eclesiásticos toma la palabra el orador Heriberto Jara diciendo: queda asegurado el pedazo de tierra al labrador. Esta ley le dará de manera clara: ya no serás el esclavo de ayer, sino el dueño de mañana. Ya no te levantarás con el azote a las 3 de la mañana a rezar el famoso alabado, a rezarle a ese Dios que ha permitido tenerte como esclavo y que no ha permitido tenerte como agente. Ya no irás a darle las gracias en vano por aquellos favores que te contara el cura, quien te decía que tu reino no es de este mundo, que tu mansedumbre, tu humildad, tu respeto al patrón te lo premiará con un jirón del cielo. José Natividad Macías dice: se trata de prohibir a las corporaciones religiosas que tengan bienes raíces. Las corporaciones religiosas han estado burlando las leyes de reforma, estableciendo sociedades anónimas para poner en su nombre las propiedades raíces. Con la aprobación del artículo 27, las asociaciones religiosas llamadas iglesias de cualquier credo no podían poseer, administrar o invertir en bienes raíces de ninguna clase, y todos los edificios utilizados antes para propósitos de culto religioso pasaban de inmediato al gobierno nacional. Ninguna institución de beneficencia pública o privada, escuelas, instituciones de caridad y otras semejantes, podría poseer bienes que no estuvieran estrechamente vinculadas a su función. Los debates sobre el artículo 130, que antes se presentó como el artículo 129, pero por la inclusión del artículo sobre el trabajo, que es el 123, pasó a ser el 130. Dicho artículo tiene las siguientes consideraciones: separación de la Iglesia y Estado, prohibición al gobierno de prohibir o establecer ninguna religión, el matrimonio civil, gobierno y dominio del gobierno sobre cuestiones religiosas, cumplir la ley civil. La comisión acepta el 26 de enero el proyecto casi sin cambiar nada. En los debates se alude a la figura de la mujer como instrumento de la clerecía. También es en este debate para la redacción del artículo 130 sobre la inclusión del divorcio y la restricción del uso de los templos a grupos que reconocen una jurisdicción extranjera. Por lo mismo, también se propone la creación de una iglesia nacional. Los artículos constitucionales que más se relacionaron con la iglesia fueron 12, pero los más conflictivos fueron el tercero, el quinto, el 24º, el 27º y especialmente el 130. Estos se han expuesto ampliamente en su desarrollo en el Congreso. Los otros tratan sobre la prohibición de fueros, que fue el artículo 13º, quienes son ciudadanos mexicanos, el artículo 30, sobre la presencia de extranjeros en México, el artículo 33, la pérdida de la ciudadanía, en el artículo 37, que en el inciso 3 declara la pérdida de la ciudadanía por comprometerse en cualquier forma ante ministros de algún culto o ante cualquier otra persona a no observar esa constitución o las leyes que de ella emanen,
y los artículos 55, 59 y 82 prohibieron a los ministros de culto religioso el ser diputados, senadores o presidentes de la República respectivamente. Es claro el anticlericalismo militante en la Constitución. No puede negarse en los legisladores. Vas a recordar algunos epítetos usados contra los sacerdotes, el modo de describir su estilo de vida, tanto pública como privada. También se manifiesta una persecución legalizada, respondiendo a las exigencias masónicas y del protestantismo norteamericano. Es claro el odio a la Iglesia Católica. Surge una y otra vez en el Congreso el argumento histórico del papel opresor de la Iglesia. También la influencia anarquista. Los constituyentes ciertamente no tenían una gran carga cultural. Basta revisar las afirmaciones históricas que hicieron para darse cuenta de ello, con una actitud antirreligiosa que culpa al fenómeno religioso del estado de las masas. La herencia positivista. La proclamación de la ciencia como bienhechora de la humanidad, donde el orden y el progreso serían las características de la nueva sociedad. El triunfo al jacobinismo. Es claro que el pueblo, la mayoría estaba lejana del Congreso. Una minoría estaba dictando las leyes de la mayoría. Una minoría que sin saberlo establecía en una dictadura de lo constitucional. Todas las tendencias expuestas antes convergían para crear un Estado con un agresivo y macizo poder ejecutivo. La Iglesia es sometida, no más sobre el Estado, controlada legalmente e impedida en su influencia moral. La Iglesia pierde su función de conciencia pública, función que ocupa el Estado para dictar la ética de la nación y las funciones sociales a cumplir. Así, el Estado encarnado en el Poder Ejecutivo, presidente de la República, identificado con la dictadura constitucional, es el nuevo moderador de la vida de los mexicanos.